¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Qué bueno es poder escucharnos de nuevo. Vamos a entrar directamente en materia porque el anterior capítulo ya lo usamos un poco de introducción, o sea que si aún no estás puesto en qué es esto de las Filonews, ahí lo puedes escuchar. Pero aquí vamos a dar por supuesto que nos conocemos todos ya. Y es curioso, pero este primer capítulo en el que vamos a entrar por fin en la actualidad informativa, lo vamos a hacer prácticamente obligados por una temática. ¿Qué quiero decir? Que no es que vayamos a escoger una temática, sino que más bien nos estamos dejando escoger por ella. Porque estas semanas estamos viviendo uno de esos momentos en los que una noticia o un foco de noticias se come toda nuestra atención, todo el interés mediático. Obviamente estoy hablando del conflicto bélico en Ucrania. Y mira que me encantaría entrar directamente a las preguntas filosóficas sobre la justificación de la fuerza, los tipos de violencia, el morbo que a veces generan las imágenes dramáticas o violentas y por qué es algo que nos ocurre fuera de nuestro control. Pero este podcast no es solo filosófico, es también periodístico. Y por eso creo que primero vamos a necesitar poner un poco de contexto a esa situación que genera las preguntas filosóficas. Y lo vamos a hacer, vamos a explicar de dónde viene todo el conflicto a partir de lo que tenemos todos a la mano, los titulares. Estas semanas he estado trabajando en repasar todos los titulares que se movieron en Europa Press en el año 2014 sobre el conflicto en Ucrania y he redactado una pequeña narración a partir de esos titulares que nos ayudará a entender la secuencia de los hechos. Sobre todo lo he hecho así porque, seamos sinceros, ¿quién se lee el cuerpo de la noticia? Muchas veces lo que hacemos es movernos con el titular, la pequeña descripción o el texto que acompaña al tuit. Ya no tenemos costumbre de entrar a mirar más información, nos quedamos con lo que nos dice el titular. Así que he intentado adaptarme a las nuevas costumbres informativas que todos tenemos, ¿no? De leer el titular, de leer la pequeña descripción y con eso quedarnos con una pequeña idea de lo que está ocurriendo en algún lugar del mundo, ¿no? Así que nada, vamos a intentar explicar el conflicto de Ucrania solo a partir de los titulares de Europa Press. Enero de 2014. El presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, se niega a firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea y cientos de miles de ucranianos salen a la calle como señal de protesta. El Parlamento ucraniano restringe entonces las protestas en la calle, lo que genera que más de 100.000 personas protesten en contra de esta prohibición. Empiezan los enfrentamientos con la policía y mueren los primeros manifestantes en Kiev. Ante el descontrol de las manifestaciones, el presidente ofrece al líder opositor el cargo de primer ministro, se pacta un compromiso para reformar la Constitución y para impulsar la amnistía de los manifestantes. El Parlamento ucraniano revoca las leyes que limitaban el derecho de manifestación. Febrero de 2014. Las manifestaciones siguen y las muertes escalan. El presidente convoca una reunión de emergencia con la oposición. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea empiezan a abordar posibles sanciones, pero es Estados Unidos el primero que impone sus primeras sanciones a los altos cargos ucranianos. La presidencia pacta con la oposición el adelanto electoral como solución al conflicto y decreta 2 días de luto por las víctimas. Pero estos 2 días no se cumplen, ya que el líder opositor presenta una moción de censura y el presidente desaparece el mismo día. Desde el norte del país, Yanukovych denuncia un golpe de Estado mientras se niega a dimitir. El acuerdo de transición dura menos de 24 horas. El presidente del Parlamento es elegido presidente en funciones y se pone en orden de busca y captura a Yanukovych por asesinato masivo. Seguimos en febrero, pero nos vamos a otro lado del mapa, Crimea. Las nuevas autoridades ucranianas perciben señales de separatismo en la península. Hay manifestaciones a favor de los rusos y un grupo armado no identificado asalta el Parlamento y la sede del gobierno provincial en Crimea.
Pocas horas más tarde, Rusia se compromete a garantizar la seguridad de Yanukovych, quien sigue declarándose presidente de Ucrania. El Parlamento de Crimea destituye al gobierno regional y convoca un referéndum para ampliar su autonomía. Se ocupan 2 aeropuertos en los cuales, un día después, 2.000 soldados rusos aterrizan. El Parlamento ruso da su permiso a Putin para el despliegue de tropas en Ucrania. Esto es lo que ocurrió en el año 2014. Y siempre he preferido echar la mirada hacia atrás para entender las cosas, porque si nos adentrásemos en los titulares que se están moviendo ahora mismo en los medios de comunicación, creo que poco llegaríamos a entender. Yo creo que el negocio de los medios ha dejado de ser la información para pasar a ser el pánico. Hemos empezado desde 2014 porque, sin entender el conflicto de Crimea, no podemos entender nada de lo que está ocurriendo en el 2022, de por qué la OTAN y Rusia aumentaron la presencia militar en la frontera de Ucrania, de cuál es la importancia que tiene el mercado del gas para entender este conflicto, y sobre todo de lo mucho que lleva activo este conflicto, y de lo poco que nos ha importado hasta que ha empezado a afectar a nuestro día a día. Pero más allá de estas inquietudes, que son preguntas que son legítimas y que debemos hacernos, vamos a pasar a formularnos preguntas más profundas sobre los problemas filosóficos que hay detrás de este conflicto. Vamos a hacer lo que nos comprometimos a hacer, darle una vuelta, preguntarnos más allá de las circunstancias concretas, a ver qué es lo que podemos aprender del conflicto en Ucrania. Y vamos a empezar así con las preguntas filosóficas. ¿Qué es la guerra? La guerra, en una primera definición, es un bien público. Ya sé que esto puede sonar paradójico, pero es un bien público. Entendido como un medio que tienen los estados para conseguir otros bienes. Hay bienes que son fines en sí mismos, hay bienes que son medios. La guerra es un medio que tienen los estados para conseguir otros bienes. Y otros bienes que se consideran imprescindibles para este estado. Imprescindibles para conseguir la paz. Esto puede volver a sonar paradójico, pero es que la guerra es una herramienta que tienen los estados para conseguir la paz, para conseguir mantenerla o para conseguir, alcanzarla. El sentido de la guerra, entonces, está en lo que cada estado considera como su paz. Y una vez este estado alcanza la paz que busca, la guerra deja de tener inmediatamente sentido. Si tú ya has conseguido lo que quieres, no tiene ningún sentido que sigas aplicando medios para conseguir lo que ya tienes. Si tú ya has conseguido clavar un clavo, no tiene ningún sentido que le sigas dando martillazos a la madera para clavar ese clavo que ya está en el lugar donde tiene que estar. Y es en este momento donde cada estado vuelve a reflexionar sobre si la guerra debe utilizarse o no debe utilizarse. ¿Qué otras definiciones hay de la guerra? La guerra es un concepto que puede ampliarse a cualquier tipo de conflicto. Pues, por ejemplo, la guerra entre bandas en la calle, no hace falta que sean estados, ¿no? O la guerra de guerrillas. O sea, en cualquier situación en la que haya un choque de intereses entre al menos dos grupos organizados, puede considerarse que hay guerra. Muchas veces, también hay que decirlo, son exageraciones. Por ejemplo, el concepto de la guerra informativa es una exageración, que es una guerra entre dos bandos por conseguir cuál es la narración que se impone a la otra, ¿no? La narración de los hechos. Pues esa guerra informativa no es una guerra de violencia, es una guerra de narraciones, es como de historias, y por lo tanto es un pequeño salto exagerado del concepto de guerra. Pero con tal de que haya dos voluntades en conflicto, puede hablarse de guerra. ¿Es la guerra siempre injustificable? No, y lo digo así de claro. Durante muchos años, sobre todo a consecuencia del movimiento pacifista de los años 60, pues habíamos pensado que la guerra era siempre una respuesta irracional.
que los beneficios que pudieran alcanzar los estados a través de la guerra nunca serían suficientes como para justificar la violencia y el daño que sufrían las personas. En cambio, con la guerra en Ucrania, volvemos a ser conscientes de que hay bienes por los que vale la pena entrar en guerra. Y me refiero a bienes que justifican la guerra tanto en un bando como en otro, sea el bando que sea. La guerra solo se vuelve injustificable cuando, primero, ya se ha conseguido lo que se buscaba en un inicio, y segundo, cuando hay uno de los bandos que no tiene nada que ganar, o cuando lo que tienen por ganar es tan improbable que no vale la pena el gasto de recursos. O sea, si veis, son dos alternativas, dos caminos que vuelven injustificable la guerra cuando la guerra empieza a alargarse. Porque, siendo sinceros, en una guerra la muerte de los ciudadanos nunca va a convencer a ningún estado de abandonar el conflicto. O sea, todos los estados entran en una guerra sabiendo cuál va a ser el coste humano de la guerra, o cuál es el peligro que hay detrás en la vida de las personas. Y aún así entran, porque muchas veces los estados pues se ven forzados a ello, o son ellos mismos los que provocan esa guerra, ¿no? Al final, las guerras terminan cuando uno gana o cuando uno pierde demasiado. ¿Qué tiene que ver la guerra con el poder? Todo. Absolutamente todo. Antes hemos hablado de choque de voluntades, ¿no? Para referirnos a ese concepto más amplio de guerra. Pues todo lo que tiene que ver con la voluntad, por extensión, tiene que ver con el poder. Y cuando se trata de la voluntad de un Estado, pues estamos hablando casi indistintamente de poder. El poder es la voluntad aplicada. Es la posibilidad de mantener un control sobre los bienes que consideramos nuestros. El territorio, bienes comerciales, otras voluntades, cuando de lo que se trata es de imponer una forma de actuar. Ahora bien, cuando escuchamos la típica frase de que los estados entran en guerra por el poder, es un análisis un poco superficial. El poder a secas no es lo que justifica la guerra. El poder es la capacidad de mantener control sobre los propios bienes, pero son esos bienes que conforman lo que entendemos como la paz lo que justifican la guerra, no el poder en sí. ¿Por qué nos afectan tanto las historias de violencia? Esto es otro tema completamente distinto y que realmente es muy amplio, ¿no? Y podríamos estar hablando de cómo nos afectan las historias en general, ¿no? Cuando se trata de historias de amor, de historias de personas cercanas o de personas lejanas incluso, ¿no? Pero ¿por qué nos afectan? Pues porque somos espiritualmente historias y nos dedicamos a las historias. Nos contamos historias sobre quiénes somos, sobre quiénes son nuestros amigos, sobre qué es lo que queremos conseguir en esta vida. Nos pasamos todo el día contándonos historias. Cualquier historia frustrada nos recuerda a lo que somos y también a una posibilidad que no nos gusta mucho contarnos. Y es que las historias tienen finales. Y que cualquier final, sea el que sea feliz incluso, tiene su parte frustrante, ¿no? A la hora de ser un final. Cuando tú terminas un libro, cuando dejan de contarte una historia porque ya ha llegado al fin, a la conclusión, esa historia no parece que vaya a evolucionar más, ¿no? Así que esa historia ha llegado a un punto final. Y esa es su parte frustrante. Y hasta aquí este capítulo, 5 preguntas filosóficas detrás de un conflicto que genera millones de preguntas en un montón de cabezas pensantes. Así que, si tú eres una de ellas, si te consideras una cabeza pensante y hay alguna pregunta filosófica que te está carcomiendo por dentro, que crees que debería haber aparecido en este podcast, pues escríbeme, de verdad. Vamos a dar ese espacio para que podáis proponer, pensar y responder vuestras inquietudes. Así que nada, nos escuchamos
en el próximo capítulo de Filonews.